Con la venia, señor presidente. No puedo dejar de iniciar mis palabras refiriéndome a la sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo fallo ha sido hoy dado a conocer, relativa a la inconstitucionalidad del cierre por esta Cámara de su actividad relativa al control del Gobierno durante cierto tiempo en el periodo del estado de alarma en la crisis sanitaria del coronavirus. Lo digo porque estamos en la Comisión de Justicia y es ya, si la memoria no me falla, el quinto pronunciamiento del Tribunal en el que se pone en duda seriamente el proceder, no en este caso del Gobierno, en el caso de esta Cámara, cuya mayoría es la que sostiene al Gobierno y, por lo tanto, la Cámara dominada por la mayoría gubernamental, un proceder disconforme, en definitiva, con la Constitución. Es, como digo, el quinto pronunciamiento del Tribunal Constitucional con ocasión o en la circunstancia de la epidemia y el estado de alarma. Me parece que debe ser recordado una vez más que este Gobierno es escasamente amante de la Constitución, tal y como estos fallos del Tribunal Constitucional vienen revelando uno tras otro. Bien, y dicho esto, me voy a referir al objeto de la sesión de hoy propiamente, y en particular de esta proposición de ley de reforma de Código Civil e hipotecaria y ley de enjuiciamiento civil en materia de animales. Las leves modificaciones introducidas por la ponencia en su informe no son suficientes para que nuestro grupo vaya a cambiar su postura inicial manifestada en el debate de toma de consideración, en el que ya votamos en contra. Fuimos el único grupo. Hemos renunciado, por lo demás, a defender enmiendas sin voce que habíamos anunciado por formular en esta sesión de la comisión, porque creemos que no remediarían en nada el conjunto del texto de la proposición de ley, que consideramos en su conjunto erróneo. La inspiración de la proposición de ley, que hoy es objeto de examen por esta comisión y que será objeto de su dictamen, es una inspiración esencialmente propia de la ideología animalista, ideología que Vox no comparte, en contra de lo que es común en esta Cámara por parte de PSOE, PP, Ciudadanos y resto de grupos parlamentarios. Vox no comparte dicha ideología animalista, cuyo postulado último es la declaración de los animales como sujetos de derecho. Es cierto que esta proposición de ley no llega a expresarlo así, pero consideramos que es un paso en esa dirección y, por lo tanto, no puede merecer nuestra aprobación. Además de esa inspiración ideológica última de este texto, compartido por todos menos por Vox, además, la proposición de ley, caso de ser aprobada, como es altamente probable, habida cuenta de las mayorías con las que cuenta en su favor, introducirá modificaciones en importantes cuerpos legales que suponen el trastorno de la regulación vigente al establecerse un estatus especial de los animales en las relaciones de derecho privado, lo que crea incoherencias en el conjunto normativo, con no poca demagogia, escaso rigor y deficiente técnica legislativa. En primer lugar, la cuestión de si los animales son cosa o no lo son. Si leemos la acepción primera del vocablo cosa en el diccionario de la Real Academia Española, sabemos lo siguiente. Es cosa lo que tiene, la primera acepción digo, lo que tiene entidad, ya sea corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual. Me parece imposible, con arreglo a esta acepción, negar que los animales sean cosas, porque con arreglo a esta acepción, cosas son todas aquellas entidades a las que se refiere esta acepción de la Academia, incluidas las que son de naturaleza espiritual. De modo que no veo aquí por qué se considera reductor la consideración de los animales por ser cosa, porque desmerecería tal denominación y tal calificación de ese carácter sintiente de los animales que Vox no niega. Por lo demás, es decir que es algo incluso desde hace muchos años ya enseñado por el magisterio de la Iglesia. No lo digo porque Vox se adhiera a esa enseñanza, lo que digo es que ustedes son muy poco originales en esta enseñanza. Creen ustedes que descubren el Mediterráneo y sobre este particular no descubren nada. Esto es de universal aceptación. Y quien además tenga animales domésticos lo sabrá. Y quien no los tenga, pues a lo mejor es el que comete ese tipo de errores porque no sabe nada de los animales y se adentra en estas iniciativas legislativas que tienen escaso fundamento. Bien. Por ejemplo, ya entrando en esas incoherencias, ¿cómo se explican las limitaciones a la propiedad sobre los animales de compañía, por ejemplo, en la atribución de su guarda al cónyuge no propietario en los procesos matrimoniales y, sin embargo, no se prohíbe la libre transmisión de los animales de compañía con arreglo a su naturaleza de seres sintientes, que es el fundamento de aquellas limitaciones?
Esta iniciativa se queda a medio camino. Si por ser sintientes tiene que haber esas limitaciones del derecho de propiedad sobre ellos, no se entiende por qué los animales de compañía siguen siendo cosa dentro del comercio. Deberían reputarse y calificarse como cosa fuera del comercio. No se hace. Luego, incoherencia. Otro ejemplo que puedo advertir acerca de la escasa fortuna de las reformas introducidas. Se dice, en relación con el artículo 90, que se debe adicionar un pronunciamiento o una disposición en el convenio regulador sobre el destino de los animales de compañía. Ociosa reforma, porque el artículo 91 que se reforma dice o expresa el contenido que debe tener al menos ese convenio. Luego no agota su contenido. Luego nada impide, con arreglo al artículo 91 en vigor, que el convenio incluya un acuerdo de las partes, de los esposos, acerca de cuál es el destino del animal de compañía. Luego, no aporta nada, es ociosa. Seguimos destacando incoherencias. El artículo 333.1, aquel en el que se establecen ciertas disposiciones acerca de la obligación de, en fin, resarcir a aquel que, sin ser su dueño, haya hecho ciertos gastos destinados a la curación y cuidado de los animales. Esto no hace falta que lo diga el 333.1 tal y como se redacta con arreglo a esta reforma, porque esto hay expedientes en el derecho civil sobrados para acudir a esta figura. Pues no lo sé, por analogía con el pago por tercero, en el ámbito del derecho a las obligaciones. Tengamos en cuenta que esa atención al cuidado del animal es una obligación llamada urrem, es decir, una obligación que surge o nace por la cosa de la que es titular. Por lo tanto, insisto, trasladando un entendimiento recto, cabal, de lo que pueda ser el pago por tercero o incluso otros expedientes, cabría siempre que quien, no siendo dueño, atiende y desembolsa ciertas cantidades para la atención y cuidado de los animales, pueda repetir contra aquel que es su dueño. Por lo tanto, nos parece ociosa también esta reforma. 333 bis. No se acaba de entender aquí por qué insisten en que los animales son objeto de apropiación. Escasamente compatible o que se compadece mal con esa dimensión sintiente de los animales. ¿Para qué se dice ahora esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Y además se dice que son objeto de apropiación cuando sabemos que hay otras limitaciones al derecho de propiedad sobre ellos. Luego, de nuevo, una cierta incoherencia. La reforma del 334 se mantiene la calificación de inmuebles de los viveros, de los palomares, de las colmenas, de los estanques de peces, etcétera, etcétera. Pues ya me dirán ustedes si esto resulta compadecerse con todo lo anterior. No lo acabamos de entender. 355. Esta reforma provoca un vacío normativo, porque cabe preguntarse después de esa reforma qué son las crías y quién las hace suyas. Con arreglo al 354, ¿qué no se modifica? ¿Cómo se resuelve esto? Vacío normativo provocado por la reforma. 357.2. Las crías sometidas al régimen de los frutos. Bien, pero ¿cuál es el régimen de los frutos? Tampoco la reforma provee al mismo. Luego sale el 354, que eso no se modifica. Luego, si ya está el 354, ¿por qué reformar en estos términos tan escasos y ambiguos el 357.2? Y así, ad infinitum, podríamos continuar. Voy a concluir acerca de dos cuestiones. De nuevo, sobre los procesos matrimoniales. La atribución de la guarda de los animales en dichos procesos, sean de separación, nulidad o divorcio. Se dice es imprescindible que el juez se pronuncie y se regula, ya sea porque se tenga el convenio, ya sea si no hay disposición del convenio sobre el particular, pero si esto ya se hace en los juzgados. Y cuando la guarda del animal de compañía es objeto de controversia, el juez se pronuncia, porque son los esposos quienes solicitan al juez que se pronuncie, precisamente porque hay controversia. Esto es una realidad jurisprudencial conocida. Por cierto, hace referencia a la exposición de motivos. Pero luego dice, bueno, a pesar de eso, vamos a reducir, vamos a modificar esto y vamos a introducir una norma que no sirve para nada. De nuevo, ocios. Y por último, sobre estas situaciones provocadas por estas reformas, a nuestro juicio, poco atinadas. La inembargabilidad. Reforma del artículo 605, punto primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Que son inembargables los animales de compañía. ¿Estaremos dispuestos a aceptar o a convenir en la oportunidad de esta reforma? Siempre y cuando supiéramos lo que son los animales de compañía. La reforma no lo dispone. Y ahora me pregunto yo, ¿es lo mismo un animal de compañía como un perro doméstico, con un valor escaso, que un caballo, por ejemplo,
como sucede muchas veces, que monta primadamente una persona y que vale varios millones de euros? En atención al valor no cabe en modo alguno, porque es un animal sintiente y es de compañía de quien lo monta, ese jinete o esa amazona, reputarlo embargable. Pues no sé si estarán muy conformes los acreedores de este sujeto deudor propietario de tal caballo. En definitiva, creemos que las leyes que regulan la protección de los animales son las normas de derecho público, no las de derecho privado. Vox es un partido que lo que sostiene es una postura conservacionista en relación con la naturaleza. Conservacionista. Conservacionista significa una actitud basada en una doctrina científica que sostiene que la naturaleza se conserva y que es compatible con actividades tradicionales propias de la civilización, como son la caza, la agricultura y la ganadería. Esta no es nuestra postura, es una postura equilibrada, no es una postura extremista, y aquí estamos enfrente de posturas extremistas inspiradas por esa ideología animalista que mencionaba, que sorprendentemente comparten todos los grupos, menos Vox. Por lo demás, esta línea animalista marcada por esta ley lleva a que en ciertos preceptos, que también son objeto de nuestra crítica, pero los que no voy a detener, haya una cierta comparación, utilizando esto que se llama, perdón por la palabra, cursimente, paradigma, una cierta comparación entre seres humanos y animales. No, esto es un error. No puede servir ese llamado paradigma de regulación del estatuto jurídico de los animales el estatuto jurídico de los seres humanos. Esto no tiene sentido y es contrario a toda la reflexión jurídica hasta el día de hoy conocida, es decir, a lo que el derecho sea como fruto precisamente de la civilización. Por todo ello, no podemos aprobar esta reforma y votaremos en contra, es decir, votaremos no al dictamen de la comisión. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como alicantino, y en mi grupo parlamentario hay 3 diputados por Alicante, uno de ellos natural de Orihuela, Manuel Mestre, es un honor participar en esta comisión que tiene por objeto reconocer el carácter consuetudinario del Tribunal Privativo de Aguas de Orihuela, que hace justicia, sin duda, a una demanda histórica de los orihuelanos en general. Hablar del Tribunal Privativo de Aguas de Orihuela implica hacerlo al menos de 2 cosas intrínsecamente vinculadas. La primera es de Orihuela, la propia ciudad, capital histórica de la provincia de Alicante. Sin esa capitalidad histórica no se entendería la existencia de un tribunal de aguas, como lo tienen otras capitales históricas ubicadas en zonas de regadío como Murcia o Valencia. Orihuela ha sido la capital histórica de una demarcación del sureste de España, al menos desde tiempos de la Reconquista, pero hay referencias históricas anteriores también. Recordemos que Orihuela, junto con la mayor parte del territorio que hoy conforma la provincia de Alicante, fue reconquistada por quien sería posteriormente Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, y la incorporó a su corona. Posteriormente, Orihuela pasó a ser la capital de la Procuración General, conocida como Ultra Saxonam, territorio más allá de Cejona, línea divisoria que estableció el Tratado de Amidra, de las 2 que conformarían el Reino de Valencia para serlo luego de la Gobernación General. Esto implica que la provincia de Alicante no es una mera división artificial, obra de la imaginación de don Javier de Burgos, sino que la provincia de Alicante, con Orihuela como capital histórica, tiene una base territorial propia con instituciones como cualquier otro territorio de los que se llaman a sí mismos históricos. Entre otras, sede catedralicia, universidad fundada en el siglo XVII por el arzobispo Fernando de Loaces, tribunal privativo de aguas, objeto de esta iniciativa, y al que Alfonso X el Sabio concedió el gobierno de las aguas de la zona, su propia bandera, el estandarte del Oriol, de las más antiguas de España, con los títulos de Real y Gloriosa, que solo se inclina ante Dios y el Rey. Y, por supuesto, un gobierno diferenciado en la forma de procuración y gobernación general desde tiempos de la Reconquista. Todo esto y mucho más es Orihuela, la capital histórica de la provincia de Alicante y una ciudad orgullosa de su españolidad. Y el segundo punto del que tendríamos que hablar es, lógicamente, del agua, objeto sobre el que tiene jurisdicción el Tribunal Privativo de Orihuela. La Vega Baja alicantina, junto con la Huerta de Murcia y las zonas de regadío de la Almería, conforman un polo económico vinculado al sector primario que es esencial para la economía del sureste y que es la despensa de Europa. Cada gota de agua que se emplea en esta zona multiplica los empleos y la riqueza, y nadie sabe mejor que los profesionales del campo del sureste español cómo ajustar el consumo para no desperdiciar el agua. Por eso no se entiende por qué hay grupos parlamentarios en esta misma Cámara que cada vez que tienen ocasión nos castigan a los alicantinos, murcianos y almerienses, ahogando cada vez con más fuerza nuestra fuente de vida,
que es el trasvase Tajo-Segura. Señorías, los españoles necesitamos una política nacional del agua, una política valiente que parta del principio de que el agua es de todos, porque en España hay agua para todos. Y para lograrlo hay que recuperar el Plan Hidrológico Nacional y culminar la interconexión de todas las cuencas. En este proyecto, Vox está absolutamente comprometido y es el único partido que hace el mismo discurso en cualquier provincia de España. Para finalizar, simplemente diré que nos da pena que en esta ponencia, tal y como hace referencia al texto que nos han pasado a firmar hace un momento, no se haya logrado introducir una transaccional que permita, a su vez, incluir en el texto, en la exposición de motivos, los acuerdos adoptados tanto por el Ayuntamiento de Orihuela como por la Diputación Provincial de Alicante, instando al reconocimiento del Tribunal Privativo de Aguas de Orihuela como Tribunal Constitucional y Histórico. Porque entendemos que solo recogiendo el texto de las Cortes Valencianas implica una falta de consideración hacia otras dos instituciones que también se han pronunciado, que sus acuerdos son igual de válidos y que además tienen más legitimidad para aparecer en el texto porque son más cercanas que las propias Cortes Valencianas al territorio en el cual existe el tribunal. Por tanto, pues simplemente lamentar esta ausencia. Entendemos que deberían haberse tratado por igual todas las instituciones que habían adoptado pronunciamientos y, en cualquier caso, a pesar de esto, lógicamente, no puede ser de otra forma, vamos a apoyar esta ponencia para que pueda salir adelante. Nada más, gracias.